Ya está aquí con nosotros Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Roy, encantado que estés aquí. Igual, Ray, Ana Lucía. Qué gusto. Estamos viendo gusto, esta pieza sobre cómo, pues cómo a través de una palabra que aparentemente no tiene pues mayor diferencia para la mayoría, es tan importante, asignaciones. O sea, ya no hay concesiones, hay asignaciones. Las concesiones son finitas, las asignaciones son infinitas. Y aquí, ahí va, el Tren Maya para el Ejército ad perpetuum. Hasta que alguien se atreva a quitársela. A ver, ¿quién se atreve a quitarle al ejército algo? A ver, por ahí yo quiero irme contigo, porque lo que hemos visto, esta es la última señal, es la forma como el andamiaje institucional de este país cada vez se construye más pisos para el ejército. Sí. Metiéndolo, bueno, pues el ejército es ya la Secretaría de Infraestructura, sí, ¿verdad? También es la Secretaría que maneja el espacio aéreo. Que construye... ¿Verdad? La Marina es la que se encarga de los puertos. Es decir, las Fuerzas Armadas cada vez tienen un mayor papel, particularmente el ejército. Pero al mismo tiempo, lo que hemos estado viendo cada vez de una manera más creciente es que aparecen en estos correos de la Secretaría de la Defensa, cuando, no podría yo decir presuntos actos de corrupción, pero sí algunas cosas que como son muy ilegítimas, que dañan al secretario de la Defensa. Y la institución. Pero te quiero preguntar, esto, como este viaje multimillonario que hizo su familia por Europa, rentando un vagón de ferrocarril en Italia. Entre otras cosas. Pero digamos, el vagón, aunque realmente no cueste tan caro, la señal que te manda es muy negativa. Sí, puede más caro a lo mejor la estancia en un hotel, de los de Venecia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hotel? Sí. ¿En qué hotel? Eso sí, pero por ejemplo en Nueva York, pues un hotel de 4 estrellas, ¿no? Entonces, pero la percepción. Ahora, esto se va a quedar en el secretario de la Defensa, va a arrastrar la imagen de la Secretaría de la Defensa, de las Fuerzas Armadas, porque al final, yo me acuerdo de una frase de Héctor Aguilar Camín hace muchos lustros que decía: el ejército es nuestra última frontera. Sí. Mira, hace una semana me preguntaste del INE, la institución, ¿no? Y que de repente había una evidencia que había bajado su nivel de confianza. ¿Por qué? Porque habían dejado de juzgarla como la institución, como el árbitro, y por los resultados que daba, para juzgarla políticamente en qué polo de la historia estoy y si lo debo de opinar bien o no de él, porque el ataque político había ido mermando a la institución sin que diera malos resultados, porque habías obligado a tomar una postura política sobre tu opinión del INE. Lo mismo, por cierto, están haciendo con la Suprema Corte. O sea, toma una postura política atacando a la presidenta. Bueno, pero aquí del ejército está pasando lo mismo. Es una institución militar que la metiste al ámbito civil totalmente. Y entonces la estás obligando a que el ciudadano empiece a tomar la opinión del ejército sobre lo que hace en el ámbito civil. El día que el aeropuerto falla, la línea aérea que le otorgaron falle, es el ejército. O sea, imagínate, la línea aérea falla, porque ahora asignaron una línea aérea que va a manejar el ejército, ¿no? Falla, es culpa del ejército. ¿Qué tendría que hacer el ejército por la línea aérea? La semana pasada, 5 días hábiles, 4 noticias del ejército. Antes no se daban noticias del ejército. Negativas, salvo la línea aérea, pero le quitan a la Guardia Nacional al ejército. Pegasus, el ejército es la institución que más espía en el mundo. Y el secretario de la Defensa, su familia y el presidente no sale bien librado de esa. ¿Y qué tiene? O sea, ¿y qué tiene que viaje? Entonces, termina el ciudadano haciéndole una postura política y entonces los contrarios del presidente no puedo opinar bien de eso. No puedo tener buena opinión del ejército, vean lo que pasa. Y entonces el ejército, que era una institución que traspasaba lo político, opinaba bien de él, no importa el partido político que tuvieras, opinabas bien del ejército, ahora te están obligando a decir, no, si no estoy con el presidente, no puedo estar bien con el ejército, lo cual es incorrecto. Completamente, porque pierde la categoría de una institución de Estado, ¿no? Sí, o sea, ya no lo estoy juzgando por su actividad
sino por el polo político en el que estoy. Lo lastimo. Todo esto, Roy, que como dices tú, hubo 5 noticias del ejército, estos temas de los viajes, por ejemplo, ¿qué tanto permea realmente en la opinión popular? Porque sí es una institución querida, es una institución respetada. ¿Qué tanto ha permeado? Mira, permea mucho, no de forma inmediata, pero permea porque se va quedando. Lo negativo es más útil para el ciudadano en términos de atención que lo positivo. O sea, puede no permear la inauguración de un gran edificio, pero un escándalo de corrupción permea, se queda, porque además, y el presidente lo dice, ¿no? O sea, mancha y te vas manchando. La repetición va dando como una evidencia de que sí es cierto. Mira, un ejemplo claro que también tenemos es de Yasmín Esquivel. Ya nadie la defiende. O sea, ya das por hecho que es plagiaria. Sí, es. A ver, Roy, déjame detenerme aquí, porque tenemos este escandalazo de Yasmín Esquivel. O sea, es relevante que haya plagiado, ¿no? Su tesis ya dejó de ser relevante. Es un tema como de ética, ¿no? Sí. Bueno, ¿y por qué sigue ahí? De ética y de terco, ¿no? Terco. No sé, ahí sigue de terco. De ética y estética, digamos. Iván, sí. Ahora, Garduño es el otro. Este es el otro caso. Ayer vemos a esta audiencia, allá en Ciudad Juárez, en donde el responsable en la línea de mando, sí termina ahí. Yo digo, ahí es donde debe terminar. Sí está imputado, pero al mismo tiempo, el juez, yo creo que desde un punto de vista de técnica jurídica, dice, no puede retirarse del cargo, pero ni siquiera se necesitaba el juez. Ese es el caso de Yasmín Esquivel. Yo me separo del cargo para que siga toda la investigación y no afecte ni altere yo. Y vemos al comisionado que entra como comisionado, sale como comisionado, y algo que tú decías. Y él en estos momentos firma, tanto en el juzgado, como en el Ministerio Público, en el Ministerio Público, como también todo lo que tenga que hacer en el Instituto Nacional de Migración. Y no pasa nada. No pasa nada. Y no pasa nada éticamente, o sea, estéticamente, como lo dice. Pero justamente porque están hablando de alguien que tenga, o sea, de un supuesto de una persona que tenga ética. Sí. Entonces, cuando hay falta de, que hay casos, pues se pueden ver este tipo de cosas. Pero ahí también es apoyo, o sea, el gobierno lo apoya totalmente. Si no, él le dice, pues hazte un lado. De hecho, por cierto, es comisionado de instituto que se dice que va a desaparecer también, ¿eh? No sé por qué, no sabemos cuánto tiempo, pero ya va a desaparecer. Y él será nombrado como Ignacio Valle en otro cargo. En otro cargo. Espero que no, aunque sea menor, pero como protección. Pero sí, este tipo de casos sí terminan lastimando por lo evidente y la falta de discusión. Ya nadie alega si es cierto o no. Es un hecho que es cierto y lo tendríamos que aceptar como... Con el PRI pasó. En las campañas políticas ni un priista decía soy honesto. Porque tenías que asumir que ser priismo es estar ligado a la corrupción. Entonces tenías que vender otras variables, ¿no? No es la honestidad lo tuyo. Aquí empieza un poco a volverse eso, ¿no? Hay deshonestos, Ahora, este es un blindaje de una sola persona. De una persona. Y ese blindaje, ¿tú sientes por los datos que se empieza a lastimar? Bueno, se empezaba a lastimar. Yo creo que las nuevas condiciones no se acomodan. Sí se empezaba a lastimar en el sentido de que el presidente había perdido durante mucho tiempo el control de la agenda y se le habían venido todos los problemas de fin de sexenio, que yo creo que la oposición del presidente se llama realidad. O sea, no se llama PAN, PRI, PRD, se llama realidad, ¿no? Se opone al alto costo de un alimento, a la inseguridad. O sea, es oposición. Y creo que le había ido ganando al presidente y entonces su apoyo era cada vez más débil hacia los demás, ¿no? Y se ve en muchos casos. Tú mencionabas 2 casos, son ya lastres para el presidente. Son lastres, ¿no? O sea, el estar dando apoyo a Yasmín, apoyo a Garduño o al secretario de la Defensa, se vuelven lastres, porque la pregunta termina haciéndose, ¿y por qué el presidente tiene gente así cuando él es tan bueno? Porque la corrupción ya no existe. Sí, porque somos distintos, somos diferentes. Roy Campos, muchísimas gracias. Muy buena semana. Nos vemos el próximo miércoles. De acuerdo.